¿Cómo están, amigos? Por lejos la noticia de la semana, las elecciones de los distintos candidatos a la presidencia, a las parlamentarias y también al Consejo Regional a nivel nacional y también en Magallanes, no exenta de polémicas y como siempre, ¿no es cierto?, al más puro estilo chileno, a última hora todos los partidos haciendo las inscripciones, recolectando los documentos y las firmas. Vamos a conversar en este Diálogo Sur, como todas las semanas, con Alejandro Kusanovich. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Gonzalo? Encantado de estar en el programa nuevamente y un saludo a todos los magallánicos. Estamos también con el ex intendente, ahora presidente del gremio gastronómico de Magallanes y actual candidato a diputado, don Jaime Yelicis. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Hola, Alejandro. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Sí, hay una semana realmente entretenida. La verdad que ojalá esto se pudiera corregir y no pasar lo que pasó, lo que tú señalas, es un tema lamentable. Todo a última hora, todo muy complejo, cosas que deberían ser absolutamente de decisión regional, se van a nivel central, pasa de todo. La verdad que este tipo de cosas, ya a esta altura del siglo, deberíamos ser capaces de cambiarla y hacerla de mejor manera. Indudablemente vamos a empezar contigo, Jaime, porque tú estuviste dando una batalla, o el sector al que tú representas, para que los cupos a parlamentarios no fueran utilizados por lo que aquí se conoce como el mundo de los independientes, básicamente de la dupla de los Bianchi. ¿Cómo fue esa pelea, esa batalla? ¿Qué decía la gente de la zona central de los partidos de la concentración? Y al final, ¿cómo se dio el resultado final? Bueno, yo creo que lo que uno busca, a ver, una de las críticas más importantes que tiene la gente con la ciudadanía es que los políticos no generan niveles de transparencia y, lo que es peor, de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Yo creo que uno de los temas que teníamos acá a nivel regional, lo que hoy día es la lista en el nuevo pacto constituyente, era que deberíamos tener coherencia entre lo político, el marco que nos agrupa, y segundo, entre lo que se dice y lo que se hace. Si uno es independiente y habla mal de las estructuras políticas, lo legítimo es que lo haga por fuera y que no utilice, ¿cierto?, las estructuras políticas solo como trampolín, porque eso es engañar a la ciudadanía. O sea, yo creo que ahí hay que tener claridad. Si uno quiere participar en una negociación, uno asume condiciones, asume acuerdos y da un nivel de contenido y nivel de transparencia. Eso yo creo que era un tema importante, de que no debemos dejar esto que nos castiga tanto la ciudadanía, esto del cálculo, esto de la sumatoria, ver, no importa cómo elegir, sino que acá lo que interesa, en mi opinión, es ir dando más bien coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se expone públicamente. Yo creo que ahí había un tema que era importante haber clarificado, y nosotros desde esa lógica lo planteamos en ese. Todos tienen el legítimo derecho de ir, pero que vayan en las condiciones de lo que ha sido su discurso, lo que ha sido su criterio, y frente a eso nos parece que tampoco podemos dignificar los partidos políticos que han estado tan complicados, las estructuras políticas tradicionales, tienen que mejorar sus niveles de transparencia, sus niveles de coherencia también, y no estar pensando solo en el acomodo, solo en la negociación, sino que uno tiene que ir desarrollando opciones políticas que tengan mayores niveles de coherencia. Eso fue, yo diría, lo central que pasó en esta discusión, no exenta de polémica, pero a la larga uno debería ir en esa línea. Pero aparte, yo creo que también deberíamos hacer otra cosa. Las inscripciones deberían ser regionales, hacerlo en el mismo proceso de las primarias, que la gente participe y elige la gente que quiera las distintas coaliciones y llevar los candidatos. Yo creo que debería haber un procedimiento que esto sea más bien regional. Y adicionalmente, la constitución de las listas, el concepto de paridad, 60-40, hombres y mujeres, se vea a nivel regional, es decir, cómo se construyen las listas a nivel regional y no por la línea de carácter nacional. Creo que también ahí toca avanzar un tema de manera más relevante, que estos temas debieron haber sido hechos acá, y no para variar a última hora, sino de manera más clara, más transparente frente a la comunidad, y no estar con estas sorpresas, quién quedó, qué pasó, por qué bajaron a por qué subieron. Deberían ser cosas que ya deberían darse hoy día en las regiones. Tenemos servicio electoral acá, así que yo creo que hay dos tareas importantes que avanzar. Alejandro, ¿cómo viste
este proceso de inscripciones y que finalmente el lunes finalizó con el plazo legal para inscribirse y ahora el CERVEL tiene 10 días para determinar la legalidad o no de las inscripciones. Yo creo que bastante enredado tuvo el tema, un poco lo que decía Jaime, toda esta maraña de cosas. Hasta a mí me tocó, de repente había manos negras que querían sacarme de la candidatura de independiente de RN, etcétera, pero bueno, es lo que hay, parece, es lo que la gente está molesta con la política y este tipo de maniobras que nos dejan elegir a los dirigentes regionales. La verdad que hay una pérdida de visión súper grande en la política tradicional que espero que hay que recuperarla porque quedó claro con la elección de los candidatos a constituyentes que los partidos políticos no pueden estar fuera. Los partidos políticos se necesitan y la verdad que tienen que modernizarse, tienen que sanearse, dejar un poco la corrupción de lado, etcétera, y tenemos que reinventar la política. Pero Jaime plantea un tema interesante que tiene que ver con la posibilidad de que las inscripciones sean a nivel regional. Ahí hay una pugna importante entre los intereses que se definen a nivel nacional, ¿no es cierto?, con una lógica que no es la regional versus el interés que puedan tener las personas de participar en la política, y eso está siempre muy, digamos, vehiculizado, muy atajado por los intereses de los partidos. Es un tema endémico, problemático. De hecho, los movimientos que representan el mundo de Boris, de los estudiantes, tuvieron que armar sus propios partidos porque nunca tuvieron espacio en los partidos tradicionales. ¿Cómo se hace para que en el fondo se mantengan los partidos dinámicos y logre ingresar gente de las regiones, gente nueva, que no todo se cocine dentro de los amigos y de las dirigencias tradicionales? Jaime. Mira, yo creo que lo que tú señalas me parece súper importante. Yo creo que cuando uno empieza a entregar la responsabilidad a nivel regional, yo creo que ahí empieza a cambiar un poco el escenario. Yo creo que este proceso debería ser decidido en las regiones. Las regiones deciden a quién llevan, toman sus decisiones, y no esta especie de cálculo nacional o esta situación de amiguismo a nivel nacional, porque si no las directivas, el funcionamiento de los partidos se arrogan ellos la facultad de que tienen el poder para decir quién va de candidato y quién no va de candidato. Y eso a la larga yo creo que le baja el nivel al proceso político. Se empiezan a trabajar los amiguismos para construir mayorías, para sostenerse en los cargos, y eso a la larga no es bueno, no le da el movimiento, el reciclaje que tienen que tener la política. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que también me parece que hay que avanzar fuertemente, en el tema de las responsabilidades. Una cosa que le ha hecho muy mal a la política en general, a los partidos y a la política en general, es que cuando hay un error nadie es responsable. Las cosas se diluyen. Yo creo mucho en estos temas los anglosajones y los nórdicos. O sea, alguien perdió las elecciones, toda la directiva que perdieron renuncian. O sea, alguien es responsable. O sea, uno debería tener, se comete un error de embriaguez, alguien es responsable. Y la verdad que acá en la política parece que nadie es responsable. Todos los temas quedan ahí en el tapete, yo no fui, siempre hay alguna explicación. Yo creo que nos falta el ejercicio, este tema de esto mismo que hemos planteado de que los candidatos no pueden estar eternamente presentándose a cargos públicos, lo mismo en la política, lo mismo en el sindicalismo. Tenemos que ser capaces de ir generando dinámicas de participación, de frescura, de que hayan otros actores que puedan seguir participando. Uno debe enanchar la actividad y no ser los mismos de siempre. Creo que ahí pero en la práctica eso no se dio, fue un problema transversal, no fue un problema de derechas, de centro y de izquierda, fue todos los partidos tradicionales del retorno a la democracia hasta hace poco tiempo atrás. No había ningún ejercicio dinámico ni renovador de las dirigencias de quienes pudiesen participar, y por eso los nuevos movimientos que surgen tienen que crear nuevos partidos políticos de frentón. Sí, eso es verdad, lo que tú señalas es lo que ha acontecido. Y eso a la larga está llevando a dos cosas adicionales. Está llevando a fragmentación, a mucha fragmentación y a mucho populismo. Y eso está generando, yo diría, un nivel de incertidumbre tremenda en la democracia. La democracia tiene que ser cuidada, profundizada,
pero estamos teniendo, yo diría, un nivel de fragmentación donde lo que priman son más bien los intereses de grupo y no visiones de país o propuestas de desarrollo país. Mucho de esto tiene que ver porque no han funcionado bien. Y en esto la verdad que los parlamentarios están al debe en la legislación de haber transparentado esto de mejor manera. Cuando se quiso hacer el tema de las restricciones, de que no se repitan los mismos de siempre en realidad, porque si no, mira, la gente que legisla no hace las cosas que tiene que hacer, sino se preocupa para ser reelecto. Entonces a veces hay que ser más responsable, a veces toca legislar cosas que no son populares, pero en el largo plazo son para bien del país. Entonces, yo creo que, y de esa misma manera, cuando se legisla para los políticos, debería legislar en los sindicatos, en todas las instancias ciudadanas, es decir, de elección de todo el entramado social para ir generando, yo diría, un nivel de oxigenación mayor en todo el quehacer político, gremial y social en Chile. Alejandro. Sí, bueno, acá hay una mezcla de cosas, digamos. De repente, sí, tenemos que tener mayor autonomía y entregarnos, terminar un poco con el centralismo, pero también tenemos que subir el nivel regional, digamos. Tenemos que tener gente que participe, quiera participar, quiera preocuparse, esté entusiasmada. De hecho, cuánto cuesta de repente conseguir candidatos, etcétera, porque nadie quiere participar en la política. Entonces tenemos todo un tema bien complejo que yo creo que en los últimos 30 años la clase política tradicional sufrió un desgaste y sufrió una especie de colusión con poder económico, se volvieron un poco tránsfugas, no todos, pero un buen porcentaje, y eso empezó a hacer que las leyes que se sacaran no fueran las más adecuadas. Yo mismo tuve que renunciar a consejero regional un año antes para poder ser candidato a parlamentario, y es un tema que no puede ser, digamos, nadie que es candidato a parlamentario renuncia un año antes para volver a ser parlamentario, quizás debería ser así para todos, digamos, que los que quieren ser senadores renuncien un año antes, porque si no están usando el poder de su cargo para tener publicidad y posicionamiento, que ese era el concepto, pero no puede ser para uno, no, tiene que ser para todos. Entonces, claro, son para los que le pueden competir, ¿no? Entonces, este tema de desigualdad es lo que, y de leyes mal hechas, etcétera, eso es lo que ha molestado mucho a la gente y ha aparecido estos outsiders, digamos, de la política que un poco lo representa el Frente Amplio en su mayor parte, que es porque es el descontento con la clase política tradicional, y por otro lado están los republicanos que son unos outsiders a media, que son un poquito outsiders, pero con una pata adentro y otra pata afuera, porque no quieren pelearse con los que tienen que pelearse. Entonces, no se pelean del todo con los poderes económicos, no se pelean con todo con los partidos de derecha, que tendrían que haberlo hecho como buenos outsiders. Entonces, hay un tema, acá hay una maraña de cosas que todo parte porque la clase política no está a la altura de las circunstancias en los últimos años, ha generado injusticia, ha generado abusos, etcétera, y tenemos un Estado que está un poco antiguo, que no tiene castigo, lo que dice Jaime, no hay castigo en Chile al que no hace la pega, y ese tema no puede ser. Acá tú no podés no hacerla y no te pasa nada, y capaz que si la haces te pueden castigar. Entonces nadie hace nada, estamos jugando al 1, 2, 3 móviles. Sí, yo creo, me gustaría profundizar un poco con este tema porque me parece sumamente importante lo que ha planteado Jaime desde un inicio, que tiene que ver con la renovación de los partidos políticos, porque los partidos políticos son instituciones que están llamadas a representar el sentir de la gente. Esa es la razón de ser de los partidos políticos. Y una vez que representan el sentir de la gente, se eligen autoridades que van a las distintas instancias donde hay autoridades electas y se supone que se hacen los cambios o se busca hacer los cambios en la medida de lo que necesita la gente. Cuando se corta ese vínculo entre los partidos políticos y la ciudadanía, entre lo que necesita realmente la ciudadanía y el accionar de los partidos políticos, se produce algo que es sumamente grave, que tiene que ver con la desafección con la democracia. Que este descreimiento, este alejamiento de la ciudadanía con los partidos políticos, lo que sucede es que la gente empieza a descreer no solo de los partidos políticos, sino que de la democracia. Y si ustedes se fijan hoy día,
lo que se está planteando en la convencional constituyente, en que dejemos de ser república, nos convirtamos en un país multinacional, en nacionalizar los fondos de pensiones. Hay una serie de conceptos y de ideas que son muy antidemocráticas, que tienen más que ver, como decía recientemente una candidata que fue expulsada de su grupo, son más parecidas a los reinos. Las repúblicas, a diferencia de los reinos, tienen una distribución del poder y lo que buscan es equilibrar los distintos poderes que hay en una nación. Y esa fue la gran gracia de la Revolución Francesa y luego de Napoleón, que exportó la Revolución Francesa a todos los países de Europa. Y ese fue el gran aporte de la modernidad de Francia, fue el concepto de república. Entonces, cuando tú empiezas desde a nivel de convencionales constituyentes a poner en tela de juicio de que seamos una república, yo creo, en mi modesta opinión, es que tiene que ver con esa desafección que hay con la democracia. La gente está muy desencantada de la democracia y ahí hay una responsabilidad gigantesca de los partidos políticos en forma transversal, Jaime. A ver, yo me gustaría ahí precisar, yo tengo la siguiente opinión. Yo creo que el problema no es de la democracia. La democracia es lo que mejor procesa y resuelve los problemas y procesa las diferencias de las comunidades, de las sociedades. Lo que pasa es que los actores que están llamados a ir perfeccionando y cuidando la democracia, la verdad que no han estado a la altura. Eso yo creo que ahí ahora había un tema. Cuando uno legisla, y acá hay responsabilidad del parlamentario, cuando uno legisla y hace leyes, lo que uno tiene y lo que busca, se supone en un proceso democrático, que esa legislación ayuda en la vida personal de cada uno de los chilenos que afecta esa ley. Es decir, las leyes, el grueso de las leyes, buscan la finalidad de arreglarte o mejorarte la vida. Eso es. El bien común. Pero la lógica que hoy día hemos tenido que se legisla en Chile en muchos aspectos, más bien para la galería, muchas de las cosas en realidad la gente no nota que le mejore las condiciones de vida, al contrario, más bien los complican. Entonces, yo creo que ahí se empieza a producir la desafección y se empieza a producir la crisis. Yo diría la técnica legislativa en Chile, no solamente la técnica, la forma de legislar en Chile no es de buena calidad. Y lo voy a graficar en un tema ahora muy nuevo. Por ejemplo, Alejandro Kusanovich va mañana al supermercado y compra 4 cervezas. Va a llegar a la caja y no le van a vender la cerveza si no muestra su carnet, porque Alejandro Kusanovich tiene que acreditar que tiene más de 18 años. Una decisión de ese tipo se legisló en una ley porque lo que se pretendía era bajar el consumo de alcohol de los menores de 18 años. Pero te das cuenta que se toma una decisión legislativa, un mecanismo, que es una torpeza, que no resuelve el tema y lo único que hace es incomodar a Alejandro, porque cada vez que él va a mi restaurante, se le ocurre pedir una copa de vino, tiene que mostrar su carnet. Entonces, en vez de haber legislado en capacitación, en los primeros niveles, de cómo hacer la restricción en la venta a los menores, o sea, en vez de trabajar esa línea, se traslada o se hace una cosa de mala calidad que a la larga molesta a otros actores. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que ir viendo, y lo que está pasando hoy día en Chile, si uno empieza a revisar las leyes, muchas de esas leyes están hechas al apuro, mucho para la galería, mucho para los medios de comunicación, pero no tienen un correlato de lo que pasa en la vida de los chilenos. Y si no mejoramos eso, la verdad que la distancia que se produce con las instituciones y los ciudadanos es cada vez mayor. Esto que estamos viendo reflejado, esto que se ponga en cuestión la república, que se ponga en cuestión casi todo, tiene que ver que hay gente que no ha sentido ni siente en su vida cómo deberían hacer las cosas o los resultados que deberían tener. Yo creo que acá hay un tema importante. Por ejemplo, la pregunta que nosotros deberíamos hacer. De lo que se ha legislado, por dar una cifra, los últimos 4 años, si uno le pregunta a los magallánicos, los últimos 4 años, ¿qué cosa le ha afectado su vida? Ya, tal vez el retiro del 10%. ¿Qué más? ¿Qué le ha mejorado sus condiciones de vida lo que se ha legislado en el país? Bueno, ese tipo de cosas debería ser algo normal de la discusión pública. Y la verdad que mucho de esto no tenemos idea, nadie sabe,
la cosa sigue, y por lo tanto los ciudadanos tienen cada vez más distancia de la política, de la institucionalidad, porque sienten que no le está ayudando en su vida. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar esa frase que al final del día mucha gente dice, y honestamente lo dice? ¿Para qué voy a ir a votar si yo tengo que trabajar independiente del que salga? Tengo que seguir haciendo lo mismo. O sea, si no entendemos que estos procesos tienen que ir mejorando la calidad de vida de los habitantes, la verdad que se va produciendo cada vez más una distancia y una molestia y una frustración. Alejandro, vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida vamos a volver contigo para que podamos profundizar con este tema. Enseguida volvemos, espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armac y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir aquí en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos a través de las pantallas de TV Ready de FM Angostura con Alejandro Kusanovich y hoy día nuestro invitado Jaime Jelincic. Jaime había planteado en el bloque anterior la necesidad de que el trabajo parlamentario, de que las leyes tengan una vinculación con la vida real de los ciudadanos, de la gente que vota a los parlamentarios. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Bueno, ese es el problema. Si acá los partidos políticos se desintonizaron de sus adherentes o de sus simpatizantes, los que los partidos políticos representaban, se desconectaron de ellos y por lo tanto la gente empezó a molestarse porque empezó a ver que había muchas leyes que estaban mal hechas, el tema de la AFP, todos los cambios que se hicieron de la AFP fueron a favor de la AFP y contra los ahorrantes, nos perjudicaron a todos. ¿Y por qué? Porque los AFP le financiaban las campañas políticas y le daban pega si perdían en los directorios de la empresa. Alejandro, me quisiera detener un poco en esto porque tú lo has mencionado y has investigado harto sobre el tema de las AFP. Siempre señalando las cosas que se hicieron mal, pero también sería importante señalar, al menos yo soy un convencido que el sistema de las AFP es un buen concepto, pero que tendría que, por ejemplo, haberse aumentado el aporte que hace cada trabajador, al menos un 1% anual, y llegar al 20%, que es lo que los sistemas de pensiones de este tipo realmente necesitan para que realmente sea bueno. Y sin embargo, esto no se hizo. O sea, no tan solo se legisló en función de las AFP, sino que no se hizo lo que sí hubiera beneficiado a la gente en definitiva y de tener buenas pensiones. Mira, el sistema de pensiones era un forté. Teníamos que irlo arreglando, mejorando, como todas las cosas del mundo. Y todas las cosas no son perfectas, había que mejorar. Había que aumentar el aporte de las empresas o hacer algo combinado hasta llegar a un 20%. Había que bajar, ya teniendo una masa crítica, tú podrías haber bajado el cobro de administración.
hay un montón de cosas que se podrían haber hecho, y incluso este tema de los famosos multifondos, que para mí son discriminatorios, se discrimina entre el que tiene información y el que no tiene, y una ley social no puede ser discriminatoria. Entonces hay un montón de embarradas y cosas que se fueron haciendo, que fueron destruyendo el sistema en vez de teníamos un porté y ahora tenemos una carretilla. Entonces, acá hay que asumir responsabilidades. Todas estas cosas igual nos ha pasado con la educación, que hemos sido incapaces de administrar la educación, el tema de la salud, porque no están los médicos necesarios en Chile, porque el Estado no se preocupó en los últimos 30 años de generar los médicos necesarios en Chile, que te vaya un médico a la casa y te cobre 20 lucas y te vayan a la casa, nadie va a la casa, porque faltan médicos. Y este es un tema que hay que solucionar un montón de cosas. Y esto la gente le llegó a la gente está molesta, y esto es ¿por qué? Por culpa del populismo, porque ¿qué hago yo para que sigan votando? ¿Qué leyes saco para que no me compitan? Ya, pero entonces, bueno, discúlpame que te interrumpa de nuevo, porque es muy importante lo que dices tú, y que además lo he dicho muchas veces, de que claro, pueden haber leyes más populistas y todo, pero cuando tú empiezas a hacer las cosas mal y empiezas a perjudicar los sistemas que hay, la educación pública, el sistema de FP de pensiones, a la larga empiezas a afectar a la misma gente con la que tú quieres contar con sus votos. ¿Y qué es lo que pasó en la realidad en Chile? Es que la gente que históricamente votó por la derecha y por la concertación, hoy día hay un porcentaje importante que se fue al Frente Amplio, que cambió de opciones, alguna gente de derecha se fue al Partido Republicano. Entonces, al final, lo que uno no alcanza a entender es que si la lógica es que te quieres mantener el poder, quieres seguir ocupando ciertos lugares de poder, no necesariamente con malas intenciones, sino que tienes una vocación de servicio público, ¿por qué no haces bien las cosas? ¿Por qué no legislaste bien en el sistema de FP, sabiendo que si se llegaba a un 20% de aporte en un lapso de tiempo razonable, no de un día para otro, ibas a tener mejores pensiones? ¿Por qué no se pone los recursos que hay que poner y no se administra de la forma que hay que administrar la educación pública? Hoy día tenemos la Corporación Municipal de Magallanes con 11.000 millones de pesos de déficit. Tenemos un montón de profesores para cada vez menos estudiantes. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? La gente se sigue desafectando de la democracia, se sigue descreyendo de la democracia, descreyendo sus autoridades, y esto está súper investigado, es muy peligroso para los países porque las democracias, como decía Jaime al inicio del programa, hay que cuidarlas siempre. Y una forma de no cuidarlas es haciendo esto que está relatando Alejandro. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que hay algo que dijo Jaime hace un rato que es súper importante. El problema es que no hay castigo por hacer las cosas mal. Y ese tema es clave. Todos los países que las democracias funcionan tienen castigo cuando las cosas se hacen mal, y castigos ejemplarizadores. Si tú te coludes, te vas preso 15 años en Estados Unidos. Más encima la multa es enorme. Y ese tema no lo tenemos. No tenemos un castigo por hacer las cosas mal. Y ese tema también es otro de los grandes factores que nos ha influenciado, que en el fondo la política tradicional se corrompió, se volvió corrupta. No el 100%, pero porque en lo absoluto no existen, pero un 70% o 75% se volvió corrupto, se protegieron a sí mismos, y esto generó detonó en que no se hagan las leyes adecuadas que favorezcan a las personas. Y las personas indignadas empezaron a salirse del sistema tradicional y empezaron a apoyar a estos outsiders o a estos pseudo-anarquistas, lo voy a poner porque si no se me enoja Jaime y le digo anarquista, pero es el concepto de que son personas que están contra este sistema establecido porque se han sentido vulneradas por este sistema. Ese es un poco el concepto, y esto tiene que ver con un tema súper importante, tiene que ver con el crecimiento. Cuando un país crece como creció Chile en los últimos 40 años, genera mucha mayor cantidad de recursos, y estos recursos también lo que empiezan a producir es corrupción si no tenemos un Estado moderno que tenga controles bien estrictos, etcétera. Y yo me acuerdo siempre, Jaime me contaba cuando era intendente, no había recursos y tenían que
los pocos recursos que habían tenían que buscar a ver qué hacían, cómo lo manejaban y dónde los ponían los huevos en el mejor lugar para proporcionar un desarrollo más correcto. Hoy en día yo cuando estuve en el coro lo que más sobraba era plata y los proyectos eran todos populistas, nadie se preocupaba en de que detonemos desarrollo, generemos crecimiento en el tema. El tema era dónde pongo una opción para caer simpático, para que sigan votando por mí. Ese era lo que yo lograba notar entre comillas. Yo creo que hay un tema que se perdió el norte y ahora hay que recuperarlo porque lamentablemente esta cuestión no es refundar el país, tenemos que arreglar y reconocer los errores que cometimos y tratar de recuperarlos, digamos, si este es el tema. Jaime, tú estás hace muchos años alejado de la política, pero eres una de las figuras tradicionales de la política del mundo tradicional de la concertación, ¿no es cierto? ¿Entendió la clase política tradicional este mensaje? ¿Necesariamente tiene que haber un recambio? Porque también es cierto que, como en todas las actividades humanas, es muy bueno que haya una mezcla de experiencia con sangre nueva, ¿no es cierto? Porque si es solamente sangre nueva, se deja atrás la experiencia de mucha gente que se ha dedicado a construir este país y eso no es bueno. Pero ¿ha entendido la clase política esto? Un porcentaje sí y otro porcentaje no. La verdad que, a ver, los políticos por naturaleza, muchos los políticos por naturaleza son como los actores de cine, no quieren envejecer ni salir de pantalla. La verdad que un tema que está muy en la naturaleza humana. Y aquel que ha practicado el ejercicio del poder le cuesta soltar el ejercicio del poder. Le cuesta soltar la teta. Sí, a ver, hay personas que su vida ha sido la cosa política. Hay personas como yo que no, que yo un tiempo estuve en la actividad política y otro tiempo me he ganado la vida como cualquier chileno en mi actividad privada. Y esa forma de construcción de vida es difícil para algunas personas y para otros no. Entonces yo creo que ahí hay varios temas complejos en la política que no se dan. Yo he estado, como quien dice, a ambos lados de la muralla y tengo claro como yo no vivo de la política. Hoy día yo he construido mi camino absolutamente fuera. Entonces, yo creo que ahí se produjo un tema. Lo segundo, yo creo que la gente está entendiendo que las cosas tienen que hacerse de mejor manera. Y yo comparto mucho lo que señaló en un momento Alejandro. Tiene que ver este tema de los recursos. Cuando nosotros estábamos en el ejercicio no había recursos. La verdad que cuando hay pocos recursos uno tenía que optimizar, hacer un esfuerzo tremendo. Y cuando empezó a haber mayores recursos económicos, la verdad que yo creo que hubo una situación de relajamiento en la estructura pública y en la clase política. Y la verdad, ya hacer proyectos cualquiera sirve, cualquier cosa. Se empezó a preocuparse más de gastar la plata que ser eficiente y gastarla en aquellas cosas que realmente necesitamos. Por ejemplo, si Alejandro cuenta de que sobraba la plata, pero nos damos cuenta hoy día, estos últimos años, pues nos damos cuenta hoy día que nos faltan 5.000 viviendas en Magallanes. Entonces, hay cosas que en realidad perdimos un poco la brújula porque perdimos este tema de estar conversando, estar más conectados. Y yo creo que la clase política a la larga tiene que ir asumiendo estos cambios, estas transformaciones. Si uno no se adecúa, si uno no va con el pulso de lo que está viendo la gente, la verdad que normalmente los sectores políticos como los actores pierden esa correlación con la ciudadanía y se generan estas diferencias. A ver, yo voy a hacer una precisión un poco de lo que dijo Alejandro. Los anarquistas lo que buscan es la desaparición del Estado. Eso buscan los anarquistas por doctrina. Por eso yo discrepo que algunos que se los tipifican como anarquistas. Porque objetivamente el anarquista busca la desaparición del Estado, derechamente. Desaparecer todo lo que hoy día hay y tratar de construir una cosa con muy poca presencia. Otros tienen hoy día una posición donde el Estado tiene un rol más preponderante del que tiene hoy día y por ahí se pueden construir distintos modelos políticos. Yo podría decir que la gente del Frente Amplio son los hijos nuestros. Son nuestros hijos. Que no se le dieron espacio en la política tradicional y cuando no le dan espacio buscan su propio espacio porque uno tiene que, los jóvenes fundamentalmente, y uno tiene que asumirlo, dan cuenta de su realidad y se enfrentan al mundo y quieren ser actores. Yo en la década del 80 cumplí mi rol.
Entonces yo creo que uno tiene que aprender que tiene que haber un mix, tiene que ir permitiendo permanentemente este reciclaje, que entren jóvenes, que se produzca, que haya experiencia, este mix tan necesario que se producía antiguamente en el salón de clase entre el profesor que entregaba la experiencia conducía y los jóvenes que le ponían la energía. Ese es el mecanismo que uno debería en la sociedad en su conjunto para que todas las cosas funcionen. Pero dejamos de escucharnos y dejamos de escucharnos con grupo etario. Yo entiendo estas generaciones que formaron el Frente Amplio, son aquellos que salieron los estudiantes a decirnos que el sistema educacional chileno estaba malo. Y hay una famosa foto del año, no sé si es 2012, 2010, sí, o 2012, donde salen todos los parlamentarios tomados de la mano diciendo, cuando cambiaron la LOCE por no sé qué cosa, diciendo, hicimos el cambio. Y no significó nada para los estudiantes. Hicimos un cambio de ley que la educación siguió exactamente igual. El gatopardismo, hacer como que se cambia, pero finalmente no se cambia nada. Y salieron en una foto y obvio, y los chicos nos decían, y no fuimos capaces de darnos respuesta. Entonces yo creo que esto que uno señala, es decir, cómo uno va cambiando las cosas y va sintiendo que es parte del proceso. Y a los jóvenes hay que incluirlo como parte del proceso. Tienen una mirada... Indudable, Jaime, yo quería, a propósito de esto que han coincidido ustedes dos, que tienen experiencia en la administración del gobierno regional, esta abundancia actual de recursos, olvidémonos un poco de la pandemia, que ha sido una situación excepcional, pero digamos que en los últimos años ha habido una abundancia que en la época en que Jaime fue intendente o que estuvo en el gobierno regional era muy distinto. Y lo asocio yo con los últimos anuncios, o los primeros anuncios que ha hecho de su gestión el gobernador regional, en donde Jorge Flies, en donde él ha insistido en este proyecto del Centro Antártico Internacional por 62.000 millones de pesos, en dar refugio a los afganos y en declarar a la región en crisis climática, ¿no es cierto?, ambiental. Y lo decía muy bien Jaime, tenemos una cantidad de gente todavía hoy día en campamentos en Magallanes, una región que hace pocos años atrás era modelo, fuimos la primera región en Chile que dejó de tener déficit en viviendas sociales, hoy día las tenemos. La gente del hospital te habla de las dificultades que hay para atender a los enfermos, sobre todo oncológicos, que en la medida que nos hemos hecho más viejos han ido aumentando, los problemas que hay en diálisis, los problemas que siguen habiendo en la corporación municipal. Hoy día tenemos la región de Magallanes la más vacunada, en donde está más controlado el COVID, y todavía tenemos escuelas públicas, la mayoría de las escuelas públicas no han entrado a clases. Entonces las mamás que tienen hijos, los papás que están a cargo de sus hijos, no pueden ir a trabajar porque ¿con quién dejan a los hijos? Entonces tenemos, siento yo, problemas tan evidentes y tan urgentes, y yo siento que algunas autoridades, y en este caso Jorge Flies, de quien yo tengo la mejor impresión y la mejor opinión, pero creo que no está haciendo declaraciones, no está alineado con los problemas que realmente están aquejando a la región. Alejandro. Sí, yo quiero completar una cosa que dijo Jaime, este tema de la vivienda, es otro ejemplo más de lo que ha pasado. El año 2000 acá hubo un superávit de viviendas con la construcción de la Cardenal Silva Enrique y otras poblaciones más. Se solucionó el problema de la vivienda y se entregaban las casas con un crédito con un buen precio. Como tú construías de 2.000 casas, las casas no eran tan caras, y se entregaban con un préstamo de un crédito del Banco del Estado y se pagaba cómodamente en 15 años con unos valores bastante razonables, que eran en esa época de 60.000 pesos, hoy día sería alrededor de 100.000 pesos mensuales, una cosa así. Y este tema se perdió el año 2004 cuando se cambió este sistema que había y se le entregó un poco a las personas y al sector privado que empiece a construir casas y le iban a entregar el subsidio, pero las casas eran las mismas y se aumentó la demanda de casas, las casas subieron de precio y obviamente el sistema fue un fracaso y hoy en día tenemos un déficit de 5.000 viviendas. En vez de arreglar las cosas, de mejorarlas, las empeoramos. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años en un montón de cosas. En vez de mejorarlas, empeoran. Entonces la gente dice, oye, ¿qué están haciendo estos políticos? ¿Qué problema tienen? Y vino el ministro acá de vivienda, etcétera, se lo planteamos un montón de veces en el CORE,
y la verdad que jamás hacen nada por cambiar. Si tú ves que un sistema que tú hiciste no funcionó, cámbialo y vuelve a lo que por lo menos lo que estaba antes que funcionaba. Oye, acá hay que construir, andamos construyendo de 50 casas, las casas están saliendo como 50, 100 millones de pesos, vuelve a construir de 2.000 casas. Si tenéis que bajar el costo, tenéis que solucionar el problema. Entonces, es una locura que no entiendo por qué nadie quiere tener un atisbo de seriedad o de lógica en esta cuestión. Bueno, pero vuelvo a mi planteo original. Alejandro, tenemos un gobernador regional y lo doy como ejemplo, porque así podríamos dar muchos otros, que está más preocupado del refugio de los afganos, de la crisis climática y del centro de un proyecto, el Centro Antártico Internacional de 62.000 millones de pesos, en donde vamos a tener la Universidad de Magallanes con toda una área dedicada a la Antártica, el Instituto Antártico Chileno, y además vamos a querer crear un tercer organismo dedicado al tema antártico. Entonces, y este tema de la vivienda, por dar solo un ejemplo, tú no escuchas a ninguna autoridad en ejercicio realmente preocupado diciendo, señores, aquí tenemos un problema, tenemos un déficit, esto antes no era así, esto estaba arreglado antes, y simplemente no están reaccionando. Oye, hay una toma acá en Manantiales, hacia arriba, que la verdad que tú vas a verle ya una verdadera población. Entonces, esto no pasaba antes y no había pasado. Acá hay claramente una desintonización del Estado con los problemas reales. Y esta es una cuestión clara. Pero no sé cómo llegamos a esto. Mira, yo creo que esta misma campaña va a ayudar a reordenar el debate público. Yo creo que tenemos que reordenar el debate público donde están los intereses de la gente. Yo comparto contigo, hoy día uno de los principales problemas que tiene nuestra región es la habitación. ¿Por qué? Porque aparte los arriendos son carísimos. Además. Y las casas son el espacio donde la gente construye su familia, hace su vida. Es un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad. Y por lo tanto, cuando me dicen, oye, tenemos un déficit de 5.000 casas y las soluciones son precarias, cuando el otro día se me cae la cara de vergüenza porque tienen que autoridades reunirse con la gente que está postulando a vivienda para decirle que le van a sacar una habitación porque la plata no alcanza. Lo encuentro lamentable. O sea, y no pasa nada, o sea, aparte de ser la noticia, y no pasa nada. Yo pensé que iba a haber una campaña, bueno, ¿cómo conseguimos los recursos? ¿Dónde lo buscamos? Para que la gente tenga su casa más digna. O sea, ese debería ser la prioridad del trabajo. Somos una región que quiere y reivindica el tema medioambiental, pero ojo, ¿cuántas plantas de tratamiento de agua servida nos faltan en la región? ¿Cuántas? ¿Cuántos vertederos? O sea, Jaime, permíteme aportarte un solo concepto en ese tema. Reciclaje. Cualquier ciudad, cualquier país que quiere empezar a cuidar su medio ambiente, lo primero que hace es reciclar. Y aquí no reciclamos nada. Creo que hay una iniciativa del municipio de Punta Arenas y se puede ir a dejar vidrio ahí a lo que es un Unimark. Pero salvo eso, o sea, los países que realmente quieren cuidar su medio ambiente empiezan a reciclar. Y uno no escucha a nadie hablar. Si se reciclara la basura, tú podrías terminar con un 10% de basura real, que podrías incinerarla y terminar con el problema. Pero mira, adicionalmente, hace 2 meses, no sé si la gente sabe, que está ardiendo el vertedero de Puerto Natales. Así es. 2 meses. O sea, nosotros, la misma estructura pública, nos está dando cuenta de funciones que le exige al mundo privado y que no es capaz de ellos hacer. O sea, tenemos varios problemas que toca ir resolviendo. Entonces yo creo que espero que la misma campaña electoral, más que sea una pugna entre los candidatos, ayude a generar un debate donde enfrentemos los temas que son prioritarios para la gente. Nosotros todavía hay que resolver el tema del sector periurbano con el tema, vamos a resolver eso, lo vamos a enfrentar o no vamos a seguir haciendo los locos que toca solucionar el tema luz, gas, hay un montón de tareas. Yo no niego que otras cosas también son importantes, pero nosotros tenemos un tema básico que tiene que ver con la calidad de vida de la gente que está en Magallanes. ¿Y qué condiciones la vamos a dar para que se acentúen? La vivienda es un tema clave, los temas medioambientales son un tema clave, el invertir en capital humano.
nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra gente cada vez sea mejor preparada para este mundo que se avecina. Estamos hablando de que vamos a tener hidrógeno verde, que viene Elon Musk y va a establecer una central acá para procesar datos, lo mismo Amazon. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes tengan esas pegas que son de altísima calidad, que tienen un alto pago, porque son pagos a promedio internacionales? ¿Cómo empezamos a preparar a nuestra gente, a invertir en nuestra gente, para que pueda acceder a esos trabajos y no que tenga que venir otros de fuera? O sea, hay un montón de tareas que son de carácter extremadamente prioritario y yo noto que no están en la discusión pública, en lo necesario. ¿Por qué no le damos oportunidad a las familias los mañana que sus hijos se capaciten para poder postular a lo que se va a venir en los próximos 10, 15 años? O sea, hay temas que yo creo que son muy prioritarios y que la verdad que estamos hablando de cualquier otra cosa y eso le hace muy mal en el fondo a la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a ir a una muy breve pausa y enseguida vamos a volver a conversar de los temas que nos interesan a los magallánicos a través de las pantallas de TV Red, de FM Angostura, con Jaime Yeliz y Alejandro Cusano. Y me gustaría, Jaime, que te prepares para el próximo bloque. Vamos a hablar de esta propuesta que se le hizo a la subsecretaria de Salud y a las autoridades nacionales para poder habilitar la actividad del turismo. Enseguida volvemos aquí a Diálogo Sur. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos ARMAC y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a hacer nuestro tercer y último bloque de Diálogo Sur a través de TV Red y FM Angostura. Queríamos dedicar este tercer bloque y aprovechando la presencia de Jaime, que es dirigente del mundo de la gastronomía en Magallanes, saber cuál es tu parecer sobre esta propuesta que hay de reactivar el turismo antártico y también el turismo a nivel regional que se le ha planteado a autoridades a nivel nacional. Bueno, estamos en un escenario muy difícil. Lo primero que quiero afirmar para que la gente tenga claro el contexto de lo que estamos hablando, el 80% de la industria hotelera y residenciales y hostales está cerrado, digamos. El 80%. Los guías están sin trabajo 2 años. Los transportistas turísticos están sin pega, los rentacar, y por lo tanto, si están los hoteles parados, no hay mucama, no hay recepcionista, los porteadores del país, o sea, tenemos un porcentaje, cerca de 8.000 personas hoy día que llevan más de un año sin poder trabajar en lo que era la actividad propia de su vida. Entonces, frente a un escenario de esa naturaleza, nosotros creemos que por segundo año consecutivo no podemos estar cerrados. Y tenemos una discusión, lamentablemente, con la autoridad a nivel nacional compleja.
porque la autoridad a nivel nacional creen que el turismo se reactivó porque este 18 de septiembre dentro de Chile, claro, la gente que sale de Santiago va a ir a La Serena, va a ir a Pucón, va a ir a Viña y van a haber 1 millón de viajes. Pero resulta que no son capaces de entender que la Patagonia, es decir, Aysén, Coyhaique, Magallanes, Torres del Paine, Natales, ¿cierto? El 97% de los turistas son extranjeros. El 97%. Y por lo tanto, eso es un problema. Eso es un problema. Si no somos capaces de tener una apertura, y nosotros hemos hablado no de toda la frontera, de un solo punto de destino, que era aeropuerto de Santiago, permitir que venga la gente con un esquema de vacunación completo, certificado por el país de origen, hacerle que venga con un examen de PCR y hacerle un antígeno, tanto o en en Santiago o en los aeropuertos acá de recepción, ya sea en Puerto Natales o en Punta Arenas. Y de ahí nosotros con la agencia hacer la trazabilidad de los pasajeros, nos pudiera permitir que pudiéramos abrir controladamente, sin poner bajo ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia en riesgo los indicadores que hemos logrado. Porque si no hacemos esto, la verdad que va a destruirse la industria por lo menos de un retroceso de 15 años. El daño es mayor, hay gente que va a tener que dedicarse a otras cosas, abandonar lo que era su vida. Tener un buen guía se demora, tener una buena recepcionista se demora, tener un buen chofer para un vehículo turístico se demora varios años. Entonces, estamos en una situación, yo diría, muy complicada y mucha de la gente que hoy día tiene estos emprendimientos está a punto de perderlo. La banca, y acá hay que decirlo, 2 años sin ingreso, la verdad que no está prestando plata, no está prestando plata. El Estado presta 3 millones de pesos, da de subsidio 3 millones de pesos y con eso no ¿Y está rematando los bienes que estaban garantizados? Exactamente, el tema está muy duro, muy complicado. Entonces, y ahí estamos presionando para que el gobierno entienda. Ahora, no nos ha ido bien. Yo quiero ser súper práctico en esto porque la respuesta que hace poco tuvimos nosotros un documento. Nos mandaron a contestar con la delegada presidencial que en realidad van a evaluar la propuesta. Ahora viajó la alcaldesa de Torres del Paine, la alcaldesa de la comuna de Puerto Natales y el alcalde de la comuna de Punta Arenas, y la respuesta del ministerio fue, mira, lo vamos a evaluar después del 18 de septiembre. Cuando dicen que van a evaluar después del 18 de septiembre, ya se acabó la actividad turística hasta noviembre, es decir, ya no hay reserva. Para tenerlo claro, porque la gente se demora 2 meses en preparar esto. Entonces, si nosotros no tenemos una señal ahora, en septiembre, para decirnos, mira, vamos a abrir en noviembre o vamos a abrir en octubre, con esas condiciones, la verdad que van a matar la industria. ¿Y no se podría suplir con el turismo? De septiembre, ¿No se puede suplir con el turismo nacional? No, es muy poco lo que va a llegar. La estructura de funcionamiento no va a llegar porque son cosas más puntuales. El turista nacional puede venir por menos días. Habría que hacer toda una campaña. Y tercero, somos la región que también exige antígenos y exige un tema de seguridad. Somos la región más compleja. Y se está produciendo el fenómeno, y lo que es peor, que están permitiendo que algunos salgan hacia afuera. Es decir, hoy día, y si yo miro, toda Sudamérica está funcionando la industria turística, entonces van a salir hacia afuera. Los chilenos van a salir y nosotros no vamos a permitir que ingresen. Entonces, la verdad que en el caso de Magallanes, con lo poco que pueda llegar, no sostenemos la industria. El tema está muy complicado. De hecho, hemos tenido, y lo voy a decir acá públicamente, conversaciones con la industria aeronáutica. Sky, Smart, todo lo que es la IATA en Chile, que ellos mismos están incluso dispuestos a hacer una movilización, si es necesario, parar sus vuelos por 48 horas para que nos den la oportunidad de tener una conversación franca, seria y ver cómo salvamos esta industria, porque si no también parte de las aerolíneas van a quebrar. O sea, esto hoy día el tema está muy complicado y la verdad que yo noto que la autoridad nacional está más preocupada de, por decirlo de alguna manera, de que no se le cambien los indicadores de la cuarentena como resultado político y no está mirando que hay 2 regiones, en este caso que vienen de ser Aysén y Magallanes, que van a pasar parte de su industria turística que se le costó 40 años hacerla, desarrollarla, va a tener una situación muy complicada. Yo creo que nos queda poco tiempo para hacer acciones, para tratar de construir un acuerdo. Sí, ojo, y quiero volver a recalcar, nosotros no queremos arriesgar los indicadores que hemos logrado sanitariamente, al contrario, queremos mantenerlos,
Pero si no aprendemos a desarrollar nuestra actividad en este escenario, la verdad que vamos a estar destruyendo. Todo el turismo antártico y crucero antártico se van a ir a Argentina, se van a ir a Ushuaia. Lo que nos costó conseguir tener toda la industria logística nuestra antártica se está perdiendo. La gente que venía a la Patagonia se va a ir a la Patagonia Argentina. O sea, y aunque nosotros tengamos los mejores indicadores, ¿no? Tenemos un serio problema que va a afectar a mucha gente en nuestras Magallanes. Y la verdad que yo creo que la autoridad a nivel nacional no lo están tomando con la seriedad que corresponde. Al contrario, están dilatando, porque ellos saben que si nos contestan en octubre, ya mataron la temporada. A última hora que tengan la cara y que tengan la voluntad de decirnos, díganos públicamente, ¿sabes qué más nos vamos a abrir? Y bueno, ahí veremos lo que haremos. Hay actores que podrán ver si se pueden volver a endeudar, pero por lo menos tener claridad. Pero tener en esta incertidumbre, esto de que te van matando de a poquito, te van agonizando y no te dan una respuesta, es lo peor que le puede pasar. Yo creo que las políticas públicas en Chile hoy día, especialmente el Ministerio de Salud a nivel nacional, se están haciendo en base al miedo. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer políticas públicas en base al miedo, el miedo paraliza. No es capaz de enfrentar los desafíos que tenemos que tener. Y eso va a tener un efecto en muchas familias magallánicas que van a perder la forma que tenían de ganarse la vida. Y eso es muy grave. Alejandro, me gustaría escuchar tu opinión. Nos quedan 2 minutos de programa sobre esta delicada situación que vive el turismo y la gastronomía en Magallanes. Sí, bueno, un poco lo dijo Jaime. Yo creo que acá ya hay muchas empresas que han desaparecido producto de esta pandemia lamentable. Y yo creo que hay que ir tratando de manejar una libertad con una responsabilidad, por supuesto, y tratar porque si no nos destruye el virus, nos va a destruir la economía, digamos, nos vamos a ir a la cresta y se necesitan los puestos de trabajo, se necesita la actividad económica, por lo tanto tenemos que tener una cierta libertad en esto, controlada y responsable, que es fundamental, digamos. Así es, pues. Le agradecemos entonces a Jaime Jelincic habernos acompañado en este Diálogo Sur, Alejandro Kusanovic también como todas las semanas, y a ustedes en la casa. Esperamos verlos a través de las pantallas de TV Red la próxima semana y escucharnos a través de FM Angostura. Tenemos un gran candidato a diputado ahora, don Jaime Jelincic. Bien, Alejandro. Y a consejero don Gonzalo Espina. O sea, acá nos van a decir que hicimos un programa de puros candidatos. Buena suerte, Alejandro. Yo sé que te va a ir bien. Yo creo que Jaime tiene una tremenda posibilidad de salir electo por la antigua Concertación. Yo creo que él va a ser un representante, yo creo que es el único representante que existe de candidato de lo que era la antigua Concertación, digamos, y acompañado de unos jóvenes que pueden tener harto futuro. Yo creo que tiene harta posibilidad de salir electo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que estamos tratando de mostrar en esta lista lo que tiene que haber renovación y bueno, yo soy el que pone la experiencia. Y a ti, Alejandro, sé que te va a ir bien, y a Gonzalo, sé que ahí son las duplas ganadoras, vamos por carriles distintos, pero estamos claros que lo que nos une al final del día es el interés que a Magallanes le vaya bien. Así es. Un abrazo, amigos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. A todos los magallanicos. Esto fue Diálogo Sur. Nos vemos la otra semana.